Ya hablamos en un vídeo anterior de la metáfora sobre la construcción de un edificio, las fases de la construcción de un edificio y también las fases de la construcción de una base de datos. Si os acordáis, dijimos que para construir un edificio necesitábamos primero elaborar un esbozo, un sketch del plano que queremos para poder situar todas nuestras necesidades y poder plasmar todo lo que realmente queremos, y luego poder hacer un plano de nuestro edificio, de nuestra casa, para luego poder implementarlo. Vale, pues del mismo modo dijimos que si queremos crear una base de datos, antes de hacer el modelo relacional, que serían las tablas relacionadas con sus claves foráneas, pues previamente hacíamos un modelo entidad interrelación, un modelo ER, Entity Relationship. Bien, pues de la misma manera que el boceto se parece mucho al plano al que va a dar lugar, tienen muchos parecidos, pero no son iguales, vemos las diferencias. Pues de la misma manera que el boceto se parece al plano, pues así ocurrirá en nuestros diseños que el modelo ER se parecerá o se parece mucho al diagrama relacional, al modelo relacional al que va a dar lugar. Entonces, en este vídeo me quiero centrar, pues, básicamente en eso, en mostrar los parecidos, las semejanzas, pero sobre todo las diferencias que hay entre ellos para ver dónde están los diferentes elementos en cada uno y así poder realizar unos diagramas correctos evitando los errores. Y también, evidentemente, para que podamos pensar correctamente y diseñar cada uno de ellos y cómo tenemos que interpretar el significado de cada uno de ellos. Para poder reforzar las explicaciones lo mejor posible, he creado un diagrama que me va a ayudar o nos va a ayudar a entender, creo yo, mejor todos los conceptos. Mirad, aquí tenemos un diagrama que he hecho con el mismo diagrama o un diagrama equivalente del modelo ER y su equivalente modelo relacional MR, es decir, lo que llamábamos aquello de el esbozo y el plano, ¿no? El modelo R propuesto sería este de aquí, que ya tiene los ejemplos que conocéis y que controlamos, por eso son ilustrativos para entender mejor, pero lo podréis luego extrapolar a cualquier entidad e interrelación. Este sería el modelo R, en el que decimos que los empleados trabajan en departamentos, y este sería su equivalente a modelo relacional. ¿Vale? Lo que tenemos por debajo no forma parte, por ejemplo, el modelo R es solo lo que tengo señalado en el recuadro aquí. Lo que tengo por debajo es para ilustrar algunos conceptos, ahora lo entenderéis, pero no formaría parte en sí del modelo entidad interrelación, es decir, esto en principio no habrá que hacerlo, pero lo he puesto yo para reforzar las explicaciones. De igual manera que aquí debajo del modelo relacional pues he puesto lo que serían las tablas concretas. Cuando he materializado este modelo en tablas, pues aquí serían los datos concretos, pero cuando hacemos el modelo MR, como este de aquí, pues no tenemos la obligación en principio de hacer las tablas e inserciones. Eso sería para completar todo el proyecto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, importante, el objetivo que tenemos nosotros siempre a la hora de diseñar una base de datos es acabar realizando este modelo relacional basado en tablas y en claves foráneas para luego poderlo implementar. ¿Vale? El hecho de que estemos ahora haciendo el modelo ER es lo que hemos dicho siempre, que facilita, lo pongo aquí en azul, facilita hacer un modelo ER, pues diseñar luego un buen modelo relacional si aquí se hace bien la discusión de los conceptos que vamos a trabajar y documentamos muy bien esta parte
si hacemos esto muy bien, luego el paso a esto será, pues, como se dice vulgarmente, pues coser y cantar, ¿vale? Ya vendrá todo determinado. Un buen diseño ER hará que tengamos un buen diseño relacional. Vale, pues vamos a ver parecidos y diferencias entre ellos y cómo interpretar toda la información que os he puesto aquí. Mirad. Centrándonos en los diagramas de arriba, en lo que tenemos, observamos, por ejemplo, en el modelo ER, que aquí tenemos entidades. La entidad Employees y aquí tengo la entidad Departments. Vale. Eso en el modelo ER. Estas entidades aquí, ¿qué serán en el modelo relacional? Pues fijaos que aquí tengo la tabla Employees. Acordaos que en el modelo relacional a una tabla se le llama una relación. Y aquí también tengo la tabla Departments, ¿vale? O sea que ya hay un paralelismo muy claro entre ellos dos. Muy bien. Después, observad que tenemos los atributos de Employees, aquí colgando de la entidad Employees, los atributos, y aquí dentro de la tabla, el modelo relacional, tenemos los atributos de la tabla. Y lo pongo hasta aquí, hasta phone number, que es lo que tenemos en Employees, es decir, esto de aquí, fijaos que es lo que tenemos dentro de la tabla. Aquí en el modelo R tenemos, lo pongo en green, subrayado o en negrita el Employee ID. Esto es lo que llamamos dentro del modelo R el identificador de la entidad. El Employee ID en el modelo relacional lo tenemos marcado como subrayado IPK y aquí en el modelo relacional le llamamos una clave primaria. Entonces observad que en el modelo R le hemos llamado identificador y aquí al mismo le llamamos clave primaria. Es vocabulario específico de cada uno de los mundillos. ¿Vale? Lo mismo se pasa en Departments. En Departments, si señalo en azul, tenemos la entidad Departments, tenemos dos atributos, Department ID y Department Name, y en la tabla o en la relación Departments tenemos los atributos, los mismos, Department Name, con este paralelismo aquí. También marcado en negrita el identificador, Department ID, el ID, y aquí la clave primaria en el otro, que es el Department ID, clave primaria. Vale. Y fijaos, si yo me centro ahora en el modelo relacional, ya he dejado de manifiesto, lo he puesto queriendo, lo voy a poner aquí en naranja, que aquí tengo la FK que no tengo señalada en el otro lado. ¿Vale? Bueno, nosotros sabemos que esta FK está interrelacionada con la primary key de departamentos porque sabemos que los empleados trabajan en departamentos. Entonces esta información en mis tablas de aquí, la de que los empleados, lo pongo en rojo, los empleados trabajan en departamentos, yo aquí tengo los empleados y puedo poner su departamento que es y con este código voy a ver qué departamento es. Es decir, en la tabla que tenemos aquí abajo, en los empleados trabajan en departamentos, con eso estoy diciendo que si cojo por ejemplo a el 201 que es el Michael Harstein, estoy diciendo que esta información la tengo aquí que trabaja en el departamento 20 y con este departamento 20 iría a la tabla de departments y aquí no se ve, lo voy a poner mejor, ahora sí, ¿vale? Aquí tenía que el employee, son estos, trabajan con la foreign key, yo voy a buscar con su valor a la primary key, entonces yo decía el Michael Harstein, que es el 201, pero trabaja en el departamento 20. El valor 20 sería un atributo, el que he puesto aquí department, o sea, el 20 es este atributo. Pero estamos diciendo que con ese atributo, lo pongo en blue, yo puedo ir a la tabla departments y a la clave primaria de aquí, con el 20, saber que está trabajando realmente en el departamento de marketing. De la misma manera que yo, aquí arriba, iría a la clave primaria para ver los demás atributos del departamento. Queda claro, O sea, los empleados trabajan en departamentos, cuando lo tenemos en tablas lo vemos clarísimo con el contenido y cuando lo vemos en modo diagrama, si lo vemos en modo diagrama, pues aquí
Si yo no he materializado los contenidos y con los empleados concretos, pero yo me tengo que imaginar que tengo esto, que los empleados trabajan en departamentos y yo puedo saber en qué departamento trabaja mediante la foreign key. Bien. ¿Dónde tenemos esa información en el modelo entidad-relación? Fijaos, que los empleados trabajan en departamentos está aquí. En la interrelación está mencionada diciendo que los empleados trabajan en departamentos. ¿De acuerdo? Es decir, la información que aquí tenía en la clave foránea, por así decirlo, de saber qué empleado trabaja en qué departamento, la tenemos en el modelo R mediante interrelaciones entre entidades. ¿Vale? Fijaos, algo muy importante que ya os ayudará a hacer buenos diseños, y es cómo tengo que pensar un poco, ahora me centraré en el modelo R, ¿vale? Me centraré en el modelo R, las entidades y todo esto. Mirad. Cuando yo pongo la entidad de empleados, debería pensar en empleados concretos que estarían dentro de esta entidad. ¿Vale? A los empleados concretos le llamamos instancias, ¿os acordáis? Que lo expliqué en otro vídeo. Las instancias son las concreciones de una determinada entidad. En particular, en la entidad de empleados, las instancias yo lo he representado aquí mediante un diagrama de conjuntos, es decir, aquí tengo como si fuera un conjunto y he puesto dentro todos los empleados, es decir, las instancias de empleados que tenemos, que sería la Jennifer Wallen, el Michael Farstein, el Pat Fay, el Dan Raffaeli, cada uno con su código, es decir, aquí tengo las concreciones, es decir, las instancias de empleados. ¿De acuerdo? Bien, pues yo tengo que pensar la instancia empleados como, perdón, la entidad de empleados, vamos a emplear bien las palabras, la entidad de empleados que tengo aquí, como si sus instancias, de alguna manera, estuvieran metidas dentro. Es decir, es como si la entidad fuera una caja de cartón, y dentro tengo a las concreciones que serían los empleados, y yo me gusta pensarlo como si fueran estas bolitas de cada uno de los empleados, estas bolitas de cada uno de los empleados, es como si estuvieran dentro de esta entidad, la entidad de empleados. ¿De acuerdo? De igual manera que ya también aquí tengo la entidad departamentos, si yo pienso en las concreciones de los departamentos, sería en este diagrama de conjuntos, en el conjunto de departamentos, aquí he puesto departamentos, aquí tenía empleados, y aquí he puesto las concreciones, es decir, las instancias de los departamentos, el D10, que es administración, el marketing, el purchasing, human resources y shipping. ¿Vale? Bien, pues también me imaginaré que, como si fueran bolitas, estas concreciones, estas instancias de departamentos están metidas en la caja de departamentos. ¿Vale? Esto me ayudará a pensar mejor lo que veremos luego sobre la discusión de cardinalidades, etcétera, etcétera. Pero ahora lo pensamos así. ¿Vale? Lo que yo acabo de decir aquí es ni más ni menos, básicamente, que las concreciones de los empleados, que serían estas, las instancias de los empleados, cuando realmente tengamos el modelo relacional y tengamos las tablas, ya habéis identificado que estas concreciones son ni más ni menos que las tuplas de la tabla empleados, es decir, cada concreción, cada instancia de la entidad de empleado, cada instancia se concretará en una tupla. Por ejemplo, aquí la de Jennifer Wallen, pues será la tupla de Jennifer Wallen con todos sus valores en sus atributos, y así para la de todos. De la misma manera que las concreciones de departamento, lo manco de naranja, pues son las tuplas que tenemos en la tabla departamentos. ¿Vale? Bien, pues volvamos a lo que estamos haciendo. El hecho de que los empleados trabajan en departamentos está en la interrelación. Y yo he querido representar esto que tenemos aquí mediante este diagrama de conjuntos que dice, veis que aquí tengo trabajan en, leyendo que los empleados trabajan en departamentos. Pues aquí leo lo mismo, pero mirando las concreciones, las instancias. Y fijaos, yo tengo que los empleados, employees, trabajan en departamentos, que es lo mismo que tengo. Pues ahora mismo
Se ve muy borrosito porque tengo que ampliar el diagrama para que lo veáis mejor, pero lo que hay aquí es lo siguiente. Voy a ampliar esto, le doy al ampliar diagrama para que lo veamos mejor y ahora lo pongo en foco, ¿vale? En foco, que sería esto. Y ahora aquí aparece mucho más bonito y mucho mejor. Fijaos, el hecho de que los empleados trabajen en departamentos es que yo he hecho una concreción de qué instancias, o sea, de qué empleado trabaja en qué departamento. Por ejemplo, yo estoy diciendo aquí que Jennifer Wallen trabaja en administración y lo he unido mediante una correspondencia, un diagrama, correspondencia, ¿vale? Entonces, a este diagrama, esta correspondencia, yo encima de la línea, importante, le he puesto como si fuera una elipse, y fijaos, en esta elipse lo que le he puesto es E200 de 10, que significa ni más ni menos que el empleado E200, que es Jennifer Wallen, trabaja en el departamento de 10, es decir, lo he puesto en modo parejita, pero representa la línea que los está uniendo, ¿vale? Queda clarísimo ahora a todos los demás que Michael Harstein trabaja en el departamento 20 y queda puesto de manifiesto aquí, ¿vale? Con esta elipse de aquí. Y así el resto, ¿vale? Ya veis los números. Fijaos que tanto Dan Rafaeli como Alexander Coe, esto ya digo, son instancias concretas. Yo estoy pensando con nombres y apellidos, instancias concretas. Pues todos estos trabajan en el departamento 30 y entonces lo pongo de esta manera, dando a entender que todos están yendo hacia el 30 y fijaos que cada uno en su parejita tengo el 114 de 30, aquí tengo el 115 de 30, es decir, pongo parejita que relaciona esto y doy a entender que todos estos están en el 30. De la misma manera, si yo lo veo en sentido contrario, yo ya estoy dando cuenta, me estoy dando cuenta que en el departamento 10 aquí tengo un empleado, en el departamento 20 tengo 2 empleados y en el departamento 30 tengo 1, 2, 3, 4, 5 empleados. Y también observo, estoy observando que tanto en el departamento 40 como el 50 no tengo ningún empleado y están vacíos, están sin empleados asignados. Que también podría haber hecho, no me he dado cuenta, pero podría haberlo hecho para que entendáis, que si yo tengo, imaginaos que aquí pongo otro empleado, por ejemplo, el E109 o 119, yo pongo el E119 y me pongo a mí mismo, por ejemplo, sería Ginés, como un empleado, ¿vale? Y me pongo aquí la pelotita y lo dejo sin asignar, pues querría decir que este empleado no tiene ningún departamento asignado, ¿de acuerdo? Queda muy claro. Entonces, importante, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. De la misma manera que las instancias de empleados, estas pelotitas, estas bolitas, nos los imaginamos como que están dentro de esta caja llamada empleados y que las instancias de departamentos, estas bolitas, están en esta caja, pues yo tengo que pensar que en la interrelación trabajan, es decir, en este rombo, pues este rombo para mí es como si fuera una cajita, también, una cajita, y el contenido de esta cajita son ni más ni menos que como bolitas estas que tengo aquí en medio, es decir, cada bolita, que es una pareja, que representa qué empleado trabaja en qué departamento, pues estas bolitas de aquí, la voy a poner en azul, estas bolitas de aquí, para mí, serían como las instancias que están dentro de esta caja y que representarían la concreción de las parejas de qué empleado trabaja en qué departamento. Fijaos, que si lo pongo así, aquí el rombo, pero si en el departamento 30 tengo muchos empleados, pues resulta que estas bolitas son bolitas diferentes porque como pareja tenemos que en una está el 114 con el de 30, otra el 115 con el de 30, 116 con el de 30, es decir, son bolitas diferentes. Entonces aquí tendría estas 4 que he marcado, en realidad, bueno, había 5 porque está por debajo, pero esas 5 bolitas son 5 instancias diferentes, 5 instancias diferentes que cada una me dice una pareja de o empleado en qué departamento está. Y esto nos va a ayudar mucho a la hora de hacer diseños para entender qué estamos discutiendo a nivel de cardinalidades, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Lo que sí es cierto es que cuando nosotros hagamos diagramas, normalmente nos imaginaremos esto de aquí, es decir, nos imaginaremos, o sea, la realidad, cuando lo implementemos en tablas en el modelo relacional, sí que pondremos inserciones y que pondremos concreciones de filas y de tuplas. Pero en este estado, en el estadio de diseño, cuando yo haga empleados y departamentos, no sabré exactamente qué empleado está en qué departamento. Lo pensaremos en abstracto, pero es igual. Aunque sea en abstracto, yo me imaginaré que en empleados tenemos las concreciones de los empleados, que yo pensaré imaginativamente pues en 10, 15, 20, 50 empleados, es decir, concreciones. Lo mismo haremos con departamentos, pensaremos en concreciones, y luego en la interrelación de las entidades implicadas, sea este ejemplo u otro, pensaremos en que cada bolita de aquí, o sea, cada instancia de aquí contiene una pareja, igual que esto era una bolita que contenía la pareja de cuál de este lado está interrelacionado con cuál de este, y eso lo pensaremos dentro del rombo. ¿Ok? Bueno, esto yo creo que es importante y os ayudará a entender bien lo que vendrá. Entonces ahora ya nos queda más claro por qué, digamos, en el modelo relacional tenemos una FK que nos apunta aquí para saber el empleado en qué departamento está. El empleado en qué departamento está lo tenemos así. Sin embargo, en el modelo ER, el empleado en qué departamento está se encuentra en el rombo. Esta información se encuentra en el rombo y por eso no aparece aquí como atributo de clave foránea. Es decir, la clave foránea no puede aparecer en el modelo R. La clave foránea aparecerá en el modelo relacional cuando hagamos el paso de uno a otro. Y ya diremos en su momento cómo se realiza este paso, que es muy sencillo, pero ahora no es el momento de hacerlo. Pero el dónde está, digamos, la interrelación empleados trabajan en departamentos se encuentra en el rombo y no como atributo. Vale, y para acabar, un pequeño resumen, repaso. Mirad, aquí he puesto para reforzar alguna explicación, quizá pues lo pueda pasar en clase, una tabla comparando ambos diagramas, el entidad-relación, entidad-interrelación, ¿vale? El boceto, ¿no? El sketch, y luego el modelo relacional aquí al lado, y lo vamos a visualizar con estos diagramas para ponerlo bien claro. Lo primero que quiero decir en este documento, fijaos, es lo siguiente. El modelo ER, que en inglés se llama, por eso se llama ER, se llama Entity Relationship, a veces tenemos la tendencia, o se me escapa, a traducirlo literalmente como entidad-relación, ¿vale? Porque también cuadra con la R, incluso en castellano, entity relation, entidad-relación, ¿vale? Pero hemos de tener en cuenta que, ahora mirando al otro lado, el modelo relacional se llama así relacional porque está basado en relaciones. Y aquí una relación es una tabla, un sinónimo de tabla. Es decir, que si yo aquí hablo del modelo entidad, en el R, entidad-relación, sin embargo aquí hablo del modelo relacional de una relación, tienen significados totalmente diferentes. Es decir, si a mí se me escapa alguna vez en el modelo R entidad-relación, lo que quiero decir es que dos entidades están relacionadas mediante, pues eso, hay una relación que la relaciona, pero entonces me refiero, digamos, a la interrelación entre ellas, no, o sea, el rombo sería esto. La palabra relación aquí, si se me escapa, pues querría decir esto, pero no tiene nada que ver con el contexto de tabla del modelo relacional, ¿vale? Por eso yo huyo un poquito, a veces se me escapará porque es la sintaxis del lenguaje, pero intento llamarle en el modelo ER, llamarle modelo entidad interrelación y decir que dos entidades están
interrelacionadas y hay una interrelación entre ellas, para no usar la misma palabra relación, que en el modelo relacional, ya hemos dicho, la palabra relación es un sinónimo de tabla, y aquí tendríamos dos relaciones, serían dos tablas, la tabla 1 employees, la tabla 2 departments, y diríamos, estas dos relaciones están interrelacionadas por una FK, porque si yo empleo la palabra relación también sería un cacao, ¿no? Yo digo, aquí tengo dos relaciones que están relacionadas, queda como raro. Vale, eso primera parte, como para aclararnos con el vocabulario. Y entonces, lo que pongo aquí en este documento, mirad, digo, aquí en el modelo ER, entidad interrelación, hablamos de entidades. Sin embargo, en el relacional, en lo mismo, en la misma fila está puesto, hablamos de relaciones que son tablas. ¿Vale? Entonces, el paralelismo sería claramente, aquí lo tenemos, pongo aquí, las entidades en el modelo R y las relaciones o tablas en el modelo MR. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, aquí te dice, en el modelo ER, las interrelaciones entre las entidades se representan mediante rombos, mientras que en el modelo relacional, las interrelaciones entre tablas se representan mediante foreign keys, FKs. ¿Vale? Clarísimo. Las interrelaciones entre entidades se hace mediante rombos con un verbo que indica claramente cuáles serían las parejas, o sea, cómo se interrelacionan las instancias de cada una. Entonces, la interrelación está con el rombo, para saber qué empleado trabaja en qué departamento. Sin embargo, el modelo relacional, para saber qué empleado trabaja en qué departamento, utilizamos las claves foráneas. Y así sabremos, cuando tengamos la tabla, que el departamento, la clave foránea, esta, igual que lo he marcado arriba, apuntará a el departamento en cuestión. Bien. Tercera línea que he puesto, consecuencia de la segunda. En el modelo ER hay rombos, pero no hay claves foráneas, no hay FKs, no hay FKs. Sin embargo, en el modelo relacional no hay rombos, pero sí hay claves foráneas. Esto en nuestro diagrama lo vemos así, ¿vale? Aquí en el modelo ER tenemos la interrelación en rombos, pero aquí observamos, pongo interrogante, no es un interrogante, es que no hay rombos. Sin embargo, en el modelo R, fijaos en el tema de los atributos de aquí corresponderían a los atributos hasta aquí, pero observamos que en el modelo R aquí no ponemos la FK del departamento del empleado. ¿Por qué? Porque ya se sobreentiende que esa información está en el rombo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en el modelo R no hay FKs, sin embargo, lo pongo en orange, en el modelo relacional sí que tenemos las claves foráneas puestas en algún sitio. ¿Vale? Y es un error que cometéis muchos, y lo prevengo ahora, estáis prevenidos, que si tú haces un modelo ER, tú haces un modelo de este tipo, el previo, el sketch que decimos, el modelo ER, y haces algo así, si tú en alguna de las entidades pones algo que hace que es para ti una FK y está en otro sitio, porque la FK está haciendo referencia a un ente que está en otro sitio, entonces eso está mal, siempre estará mal. Cualquier FK que tú pongas en el modelo ER estará mal. Bien, siguiente fila, que es en el modelo ER los atributos están en las entidades puestos, y en el modelo relacional aquí es lo mismo, los atributos están en las relaciones, o sea, las tablas, que esos atributos serán los nombres de las columnas de la tabla cuando la implementemos. Es decir, lo que acabo de decir en esa frase es que en el modelo R cada entidad tiene sus atributos, y en el modelo relacional cada tabla o cada relación tiene puestos sus atributos.
¿De acuerdo? Y lo que he dicho aquí antes, que los atributos que tenemos puestos en la tabla, si aquí le añado la FK posteriori también, pero los atributos acaban siendo los nombres de las columnas que luego vamos a implementar de las tablas, ¿vale? Y cuando tenga las columnas y las tablas, evidentemente, luego tendremos los datos en sí de las tuplas, pero evidentemente en el diagrama relacional no están los datos, es simplemente un esquema genérico abstracto de todo lo que vamos a contener. Vale. Siguiente paralelismo. Decíamos que en la entidad relación tenemos en cada entidad un atributo que es el identificador, que es el especial, le llamamos el ID, el identificador. Bueno, eso es vocabulario, ¿eh? En el modelo relacional, al atributo que identifica le llamamos primary key, PK. Entonces, la PK es propio del modelo relacional. A veces se me puede escapar o se nos escapará que en el modelo R, aquí tengo employee ID y diremos, es la clave primaria. Bueno, no, la clave primaria es en el modelo relacional, cuando hablo de employee ID, y es la PK. Aquí deberíamos hablar de que es identificador, es como jerga de vocabulario, ¿eh? Pero bueno, que si se escapa la palabra clave primaria tampoco es tan grave, pero que veáis que es una sutil diferencia. Siguiente, que acabamos de decir, bueno, no acabamos de decir, hemos dicho antes en el vídeo, pero es importante y lo repito, ¿eh? En el modelo R decimos, dentro de las entidades nos imaginaremos las instancias o las concreciones. Dentro de las entidades nos imaginaremos las instancias y las concreciones. Y luego digo, cada instancia esa que nos hemos imaginado en el modelo relacional acabará siendo una tupla concreta de la tabla. Bien, pues decimos lo que hemos dicho antes. En el modelo R nos imaginaremos las instancias como si fueran estas bolitas y estas bolitas como si estuvieran dentro de la caja aquí metidas. Y lo que he dicho, esas instancias o esas bolitas que tenemos aquí así puestas, es decir, en empleados estas bolitas estarían dentro de la caja, ya digo, solo imaginativo, en el fondo no hay que poner nada. En el modelo R solo pondremos la parte de arriba y ya está. Pero nos imaginaremos las instancias así. Y luego deciros que esas instancias, que nos imaginaremos así como concreciones, cuando lo pasemos al modelo relacional y lo implementemos en tablas, será cada una de las tuplas de la tabla empleados, ¿vale? De la misma manera que en este caso, con este ejemplo, en el de departamentos, las instancias de departamentos, las concreciones, cada una de las bolitas, lo imaginaremos como dentro de esta caja, y esas concreciones, cuando lo pasemos a tablas, formarán parte o serán las tuplas y las concreciones. Cada instancia será una tupla de las tablas, una fila. ¿Vale? Y para acabar este paralelismo, decir lo que os he dicho antes. El rombo en el modelo R, estamos hablando de la primera parte de esto es el R, ¿vale? Pues el rombo representa la interrelación entre las entidades y las instancias de cada lado de la entidad que están interrelacionadas forman una pareja y esa concreción de la pareja será una instancia contenida dentro del rombo. Y aquí pongo el ejemplo, pues el empleado 200 y el de 10, ¿vale? Y digo, el rombo contiene todas las parejas interrelacionadas. Eso sería en el modelo ER. Y el equivalente en el modelo relacional, te digo, la interrelación entre las tuplas de las diferentes tablas se realiza mediante los valores de las FKs. ¿Vale? Es decir, lo que hemos dicho aquí, lo dijimos antes, en el rombo están los empleados que trabajan en departamentos concretos. Bueno, pues aquí tengo la concreción de cada empleado que trabaja en cada departamento. Estas bolitas que estoy yo marcando, diferentes, que se ven muy claramente aquí, pues esto serían las instancias del rombo de la interrelación trabajan, ¿vale? Entonces, cada bolita, para mí, en la interrelación, sería una pareja que representa qué empleado concreto de aquí está trabajando en qué departamento concreto de allá, ¿vale? Y esa misma información, por ejemplo aquí el hecho de decir
que la Den Raffaelli, el E14, 114, trabaja en el D30, ¿vale? Esto, que esta bolita estaría representado aquí, pues que Dan Raffaelli trabaja en Purchasing, lo tenemos aquí, que Den Raffaelli, que es este registro, trabaja en el departamento 30, que es Purchasing. Entonces, esto lo vemos, la relación entre las tuplas, mediante la foreign key, que sería esta. Vale, bueno, pues esto sería todo, que no es poco, pero en este vídeo hay mucha información muy interesante para que la podáis de alguna manera entender y, bueno, y digerir, porque si entendéis bien esto que se ha dicho aquí, tenéis una muy buena base para poder afrontar buenos diseños del modelo ER. Vale, y ahora para acabar, simplemente para acabar esto, y acabar, digamos, por la puerta grande y bien, es lo siguiente, comentaros lo siguiente, mirad, o algunos errores más comunes cuando hacéis el modelo ER, ¿vale? Bueno, voy a ampliar un modelo R de lo que estamos aquí trabajando, es decir, este de aquí, los empleados trabajan en departments, ¿vale? Nos centramos en este, ¿vale? Entonces, comento, cuando tú estás haciendo un diseño R, y tú propones una entidad, aquí marco, por ejemplo, employees, pero tú propones una entidad que será pues la que estés diseñando, no tiene que ser employees, ¿vale? Bueno, pues si tú propones una entidad y no eres capaz de pensar en atributos de esa entidad, es decir, no sabrías qué decir de esa entidad, malo. ¿Malo por qué? Porque probablemente estés haciendo algo mal. Porque si tú sabes decir los atributos de una entidad, entonces cuando lo pases a tablas sabrás poner las columnas de tu tabla que albergarán los datos concretos que tú tienes de esas instancias. Es decir, cuando tengas una entidad, repito, cuando tengas una entidad deberías poder identificar bien sus atributos y entender bien lo que estás haciendo. Vale, eso es lo primero. Lo segundo, que está relacionado con el primero, si tú, dada una entidad, piensas en sus atributos, pero dentro del atributo, en empleados, y yo pongo un atributo y digo, y el departamento, ¿vale? Yo pongo aquí, y el departamento, para saber en qué departamento está el empleado, malo. ¿Malo por qué? Porque ya existe una entidad departamento, y entonces esto para mí sería una FK, y si el empleado trabaja en un departamento, no lo pondría nunca, no lo pondremos en el modelo R como un atributo, no tiene que aparecer aquí un atributo, las cosas no aparecen dos veces. Si el empleado trabaja en un departamento, esa información ya la tendremos en la interrelación y ya tendremos como una de las instancias de esa del empleado en qué departamento trabaja. Si yo me fijo aquí en el empleado E200, que es la Jennifer Wallen, E200, pues aquí en el rombo ya tendré que E200 trabaja en el departamento 10 y no hace falta claves foráneas, ¿vale? O sea que pensad bien en los atributos y no pongáis claves foráneas. Bien, otro error que a veces cometéis, cuando vosotros pensáis en una entidad, perdón, se ha ido esto, vale, cuando vosotros pensáis también en una entidad, ¿vale? Cuando vosotros pensáis también en una entidad, deberías ser capaz de pensar en las instancias que va a albergar en concreciones, es decir, en pensar, porque en el fondo una entidad no deja de ser como un recipiente, un receptáculo que va a albergar instancias o concreciones de esa entidad. Entonces, si tú piensas en una entidad, pero no eres capaz de pensar en sus instancias, en sus concreciones, así como yo aquí en employees he pensado en empleados concretos como Jennifer, Michael, bla, 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 pues si tú en cualquier otro diagrama que estés haciendo, de cualquier otro modelo, piensas en una entidad y no eres capaz de pensar en sus instancias, probablemente, malo, significa que no sabes bien qué datos vas a almacenar. Y es decir, o sea, si yo no sé pensar en las instancias, no voy a saber, cuando tenga una tabla,
qué voy a almacenar y qué registros, qué tuplas va a haber. Y además pensad que cada instancia acaba siendo una tupla, o sea que ya puedo ir imaginándome cómo será la tabla. Y otro consejo, ya el último, es cuando nosotros hemos pensado ya bien en los atributos de una entidad, ¿vale? Y yo escojo y he pensado en una instancia concreta y digo, voy a coger un empleado concreto, es decir, esta bolita de aquí que tendría aquí, pues para mí debería poder hacer bien con cada empleado, es decir, a la hora de sacarlo yo lo observo y digo, ah, mira, este empleado que he escogido es Michael Harstein, ¿vale? Y Michael Harstein está, entonces verbalizo y es como si estuviera viendo sus datos, es decir, si yo tengo que poder decir los datos y los datos o sea, el valor de cada atributo que tengo en ese empleado. Por ejemplo, si yo he escogido aquí, ¿vale? A Michael Harstein, de alguna manera, o sea, yo la bolita de Michael Harstein la he cogido de aquí. Entonces, yo cuando leo sus atributos debería poder decir de Michael Harstein, ah, mira, su ID es el 201, su first name es Michael, su last name es Harstein. El hire date es, estoy leyéndolo de aquí porque tengo el dato, es el 17 del 2 del 2004. El salary es 13.000 y su teléfono es el 515, bla, 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 bla. Es decir, yo tengo que ser capaz, cuando esté diseñando en el modelo ER, aún no tendré, se supone que esto es, lo estoy leyendo de aquí, pero yo cuando escoja una instancia y vaya verbalizando sus atributos, debería ir pudiendo dar valores de esos para saber qué concreción irá y qué datos voy a almacenar. Si seguís esos consejos que os he dado, es muy probable que los diseños que hagáis sean robustos y estén bien hechos.